Llevamos ya casi un año tratando de esparcir la palabra del Eterno, todo lo que hemos aprendido durante este tiempo de trasegar con Hashem. Y es para nosotros una gran bendición encontrarnos en esta nueva etapa en donde podremos compartir la parashá semanal. Y si el Eterno lo permite, pues más adelante poder compartir otros estudios según el Eterno vaya guiando. Algo muy hermoso que quiero comentarles es que hemos recibido notificaciones de personas que nos siguen desde Brasil, desde Panamá, desde Venezuela, en Europa, creo que en Inglaterra también hay personas que nos siguen, y eso para nosotros es de mucha bendición, porque creemos que de esta manera estamos cumpliendo con ese mandamiento del Eterno y contribuyendo en algo para la redención final, con esa promesa de redención que el Eterno dio para todo su pueblo Israel y para todas las ovejas que están dispersas en la Galut. Así que sin más preámbulos, damos inicio a esta clase. La parashá para el día de hoy se llama parashá Beshalach. Beshalach comprende los pasajes que encontramos desde Éxodo, Shemot. Shemot es el nombre en hebreo, en español. En las Biblias tradicionales lo encontramos como Éxodo, capítulo 30, versículo 17, hasta el capítulo 17, versículo 16. La porción que en nuestro pueblo, en todas las comunidades de Israel, de los profetas que se lee para hoy, encontramos a Jueces, en hebreo Shoftim, capítulo 4, versículo 4, hasta el capítulo 5, versículo 31. Y la porción que encontramos, una de las tantas porciones que podemos tomar para esta parashá del Código Real, o lo que en Occidente se conoce como Nuevo Testamento, lo encontramos en el libro de Juan, Yohanan, capítulo 6, versículos 25 al 35. Esta parashá se le conoce con el nombre cuando envió. Beshalach significa eso. Sin embargo, ahora más adelante voy a tratar de explicar un poco por qué este nombre que se ha traducido cuando envió no es rigurosamente fiel a lo que sucedió, sino que otros comentaristas le han dado el nombre cuando expulsó. Como hacemos cada 8 días, vamos a dar un repaso o un resumen de lo que está en la parashá. La parashá nos narra el inicio de la travesía del pueblo de Israel después que es expulsado, o que el Eterno lo saca más bien, de la tierra de Egipto. Nos narra la Torá que no los llevó por el camino de los filisteos, que era un camino mucho más corto hacia el sitio donde debían ir, sino que el Eterno los hizo caminar hacia el Yam Suf. En la medida que vamos a ir desarrollando la parashá, vamos a tratar de dar una traducción o un sentido a estas palabras en hebreo que muchos no conocen y que nos van a ayudar a entender mejor el texto. Cuando hablamos de Yam Suf, esto quiere decir mar de los juncos, no mar rojo como realmente se encuentra en las traducciones, sino es mar de los juncos, o en hebreo Yam Suf. Entonces cuenta la Torá que el Eterno hizo que el pueblo se desviara hacia el Yam Suf, hacia el mar de los juncos. El faraón endurece una vez más su corazón y decide perseguir a los hijos de Israel con el fin de tomar venganza, y tenía dos opciones: o matarlos a todos o devolverlos a Egipto para que siguieran siendo siervos, para que siguieran siendo esclavos. Hashem envía a su emisario para que acompañe a Israel, y este emisario es la nube de gloria que se aparece, que los va guiando en el día y en la noche como columna de fuego. El faraón y sus ejércitos inician la persecución hacia Israel y se acercan a ellos, y el pueblo de Israel teme demasiado lo que pueda suceder. Pasan de un estado de alegría, de euforia,
de sentirse los más fuertes y los más valientes cuando salen de Egipto, pasan a estar en un momento de angustia porque piensan que ese mismo momento van a ser todos muertos en el desierto. Esto lleva a una actitud muy interesante en el pueblo de Israel. Mientras que unos claman al Eterno, otros acusan a Moshe. Le dicen que por qué, si era que en Egipto no había bastantes tumbas para que ellos fueran enterrados, y los lleva a que mueran en el desierto. El Eterno ordena a Moshe que avance, no que se queden clamando, sino que avance, y le dice que alce la vara con la que el Eterno, por medio de la cual el Eterno ha hecho tantos milagros, y que extienda su mano, y allí el Yansuf, el mar de los juncos, se abre y pasa el pueblo de Israel por lo seco, y el pueblo egipcio, el ejército egipcio, intenta hacer lo mismo, empiezan a cruzar, pero el Eterno trastorna todos los carruajes del ejército del faraón y finalmente estos perecen allí. Cuando el Eterno destruye a los egipcios, Moshe entonó un cántico, y es por esa razón que este Shabbat se le conoce como Shabbat Shirah o Shabbat de canto. Es por esa razón. Luego Miriam, la hermana de Moshe, toma un pandero y se unen a ella todas las mujeres de Israel y empiezan a alabar y a danzar al Eterno por este gran milagro y esta misericordia que sucedió. Después de salir del mar de los juncos, caminan por 3 días y no encuentran agua para poder beber, agua potable. Llegan a un lugar llamado Mara y allí encuentran un arroyo, un lago, y van a tomar de esa agua, y es una agua que es amarga, no es potable, y una vez más el pueblo de Israel se empieza a quejar. El Eterno ordena a Moshe que tome una rama que había en el lugar y que la arrojase al arroyo. Eso es lo que hace Moshe, y el agua se convierte en agua dulce y agua para que el pueblo de Israel pueda beber. Allí, en ese momento, el Eterno les da una promesa al pueblo de Israel: anden por el camino del Eterno, las enfermedades y las plagas que él envió a Egipto nunca las enviará al pueblo de Israel. Es una promesa, es un mandamiento que el Eterno da de seguir sus preceptos, pero es una promesa muy hermosa que el Eterno da a nuestro amado pueblo. Al segundo mes de haber salido de Egipto, una vez más el pueblo se queja contra el Eterno por falta de comida. Y aquí hay algo paradójico, porque sabemos, porque la Torá lo relata, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con una gran riqueza, sale con mucho ganado, sale con bastante provisión. Sin embargo, el pueblo se queja y por falta de comida. Sabemos que ellos tenían que racionalizar todo el alimento que tenían, pero aún con eso se queja de lo que estaba sucediendo, porque prácticamente decían que no tenían que comer. Así que el Eterno les da un alimento muy especial, y es el maná. Cuando el Eterno les da el maná, ese pan milagroso, ese alimento milagroso que desciende del cielo, el Eterno les da instrucciones precisas de cómo deben hacer su recolección, los días que pueden tomar su porción, y les ordena que al 6º día deben tomar una porción para el Shabbat. Allí hay algo muy interesante, porque el Eterno les muestra que en el Shabbat no pueden recolectar. Eso es uno de los trabajos que están prohibidos en Shabbat. Les ordena que no pueden en Shabbat cocinar, no pueden hacer nada al fuego, sino que todo lo que iban a consumir para el Shabbat debía quedar preparado desde el día anterior. Eso aparece allí en la Torá, y también nos habla que el Eterno les dio codornices también para que comieran. Es decir, el pueblo podía comer carne y podía comer
ese pan milagroso que el Eterno les dio. Los que quisieron obedecer al Eterno, los que siguieron las instrucciones, cada día tomaban la porción que debían comer, y eso fue milagroso y de bendición para ellos. Pero hubo gente que no le creyó al Eterno, no le creyó a Moshe, y tomaban cada día un poco más porque creían que al otro día no había lo que el Eterno les había prometido, y este maná, este pan del cielo, se agusanó, se dañaba, y eso llenó de indignación y tanto al Eterno como a Moshe, porque no creyeron en el Eterno. Hashem ordena que sea tomada una medida del maná y que lo guarde como testimonio de esta obra maravillosa, de este milagro. Ese maná después es puesto junto con una copia de la Torá, bueno, con la Torá, en el arca del Mishkan, del tabernáculo, cuando se ha levantado, y junto con la vara de Aarón que floreció, que eso lo vamos a ver mucho más adelante en una próxima enseñanza, si el Eterno lo permite. El Eterno ordena después trasladarse, y acamparon en un sitio que se llama Refidim. Allí no había agua, y otra vez el pueblo vuelve a quejarse. El Eterno se manifiesta una vez más y ordena a Moshe que tome a los ancianos de Israel y se dirija a una roca y que la golpeen. Vemos allí varias cosas. Primero, que el Eterno no habla solamente a Moshe y es un trato solamente con Moshe, sino que hace que los jueces, los ancianos de Israel, lo acompañen para que sepa el pueblo de Israel que el Eterno está haciendo un gran milagro. Moshe golpea la roca y sale bastante agua, y el pueblo allí bebió. Finalmente, para terminar con el resumen de la parashá, nos cuenta que Amalek se levanta contra Israel y lo hace de una manera ruin y traicionera. No se le puede llamar de otra manera. ¿Por qué? Porque empieza a atacar a Israel y lo hace por la retaguardia. ¿Qué personas iban en la retaguardia? Iban las mujeres, iban los niños, los ancianos, los enfermos, las personas que no podían andar al mismo paso que lo hacían los que estaban al frente del campamento, los que estaban encargados de cuidar al pueblo de Israel. Por esta razón, el Eterno ordena a Israel que ataque a Amalek. Y se forma una guerra en la cual hay algo muy interesante. Cuando Moshe, bueno, primero Moshe designa a Yoshua, a Josué, como el general o comandante de esta guerra. Vio en él las cualidades necesarias para que él fuera el que dirigiera el pueblo en esta batalla, mientras él subió a un monte junto con Aarón y Ur. Eran los dos principales ayudantes de Moshe en todo este trasegar que iniciaron hacia la tierra prometida. Y sucedía algo interesante, pues cuando Moshe alzaba sus brazos tomando la vara, el pueblo de Israel prevalecía, ganaba, se veía que estaba por encima de Amalek. Pero cuando Moshe se cansaba, sus brazos se cansaban, entonces bajaba los brazos y Amalek era el que prevalecía. Viendo esto, Aarón y Ur ponen una piedra, hace que se siente Moshe, y entre los dos levantan los brazos de Moshe y los mantienen en alto hasta el ocaso. Así el Eterno da la victoria a Israel sobre Amalek. Y el Eterno ordena que el nombre de Amalek sea borrado bajo el cielo. Ahí finaliza la parashá, este resumen de la parashá para el día de hoy. Entonces vamos a tratar de tocar uno o dos temas, pero que sean de riqueza para nosotros. Lo primero que les quería comentar es que dice que el nombre Beshalach, como lo hemos encontrado en algunos traducciones, dice cuando salió o cuando envió, como si el faraón hubiera enviado al pueblo de Israel a algún sitio. De eso
tenemos algunas diferencias y hay algunos sabios que no lo han traducido de esa manera cuando expulsó, cuando expulsó. Y encontré algo muy interesante, muy bueno que nos puede aclarar un poco esto que estoy diciendo, y lo encontramos en el Zohar. En el Zohar, en el comentario que se hace a la parashá que tenemos el día de hoy, a la parashá Beshalach, dice lo siguiente: observad el maravilloso castigo que cayó sobre los enemigos de Israel. En la noche del Éxodo hubo 3 matanzas en Egipto. En la noche del Éxodo hubo 3 matanzas. Muchas veces nosotros nos guiamos únicamente por lo que dice la Torá, el texto literal, y eso es lo primordial para nosotros. Pero hay cosas que podemos ir estudiando y que podemos adentrarnos un poco más, y eso lo encontramos en estos textos, como en el Zohar, como en el Midrash, y en varios estudios que han hecho nuestros sabios de épocas antiguas. Entonces nos dicen que hubo 3 matanzas. No hubo uno solo la muerte de los primogénitos, sino hubo 3. Y nos dicen que fueron así. Primero, los primogénitos mataban a quien quiera sobre el cual pusieran sus manos. Es decir, los primogénitos mataban esa noche a quien osara pasársele por el frente y mataban a la gente. Luego el Eterno, hacia la medianoche, ejecutó su juicio y mató a todos los primogénitos. O sea, ya hay 2 matanzas. Y la tercera dice que el faraón, al ver el estrago que sufrió su propia casa, es decir, que su propio primogénito murió, se levantó y con amargura y furia castigó a los príncipes y no le habían aconsejado perseguir a Israel. Se levantó a medianoche, y he aquí que aún la hora y el momento en el que el santo comenzó el juicio a Faraón, este se levantó también en ira y mató a sus funcionarios y nobles, como un perro que, irritado por una pedrada, muerde a otro perro. Después de haber hecho esto, Faraón merodeó por los lugares del mercado gritando: levantaos y salid de en medio de mi pueblo. Y por temor agregó: bendecidme también. ¿Sí? Entonces, el faraón ya lo que había hecho era matar a todos los funcionarios, a todos los nobles, y luego salió por el pueblo diciendo a todo el pueblo de Israel, apurándolos para que se fueran. ¿Sí? Levantaos y salid de en medio de mi pueblo, le decía el faraón al pueblo de Israel. Y por temor agregó: decidme también, como si hubiera dicho: dejadme vivir. Entonces estuvo tan ansioso por quitárselo de encima que él mismo los acompañó, como está dicho, él mandó al pueblo afuera, o él expulsó al pueblo. Era tanta la ansiedad que tenía el faraón que el pueblo se fuera, que él mismo los acompañó, como cuando una persona quiere que otra se vaya y lo saca. Por eso es que la traducción que me parece mejor para esta parashá es: y expulsó. No envió, porque no mandó a nadie así de paz, sino lo hizo de una manera fuerte y casi que obligándolos a que se alejaran y que se fueran del pueblo, porque pensaba que iban a sufrir muchas más muertes. Y no solamente el faraón hizo esto, sino que nos cuenta el Midrash que el mismo pueblo de Egipto apuraba al pueblo de Israel para que se fuera y lo dejara. Eso con respecto al nombre. Ahora, ¿qué podemos ir hablando sobre esta parasha? Cuando el Eterno nos da la libertad, le da la libertad a nuestro pueblo en Egipto, el pueblo sale con una mentalidad en el momento de victoria por todo lo que ha sucedido, pero ellos han estado acostumbrados
a toda una vida de esclavitud, más de 200 años de esclavitud. Es decir, toda esa generación que salió de Egipto, ninguno nació libre. Todos eran esclavos del faraón. Muchas veces en nuestra vida, aún desde que nacemos, lo hacemos bajo la esclavitud de idolatría, bajo la esclavitud de costumbres de este mundo. Y el Eterno, hay un momento en el cual nos ayuda para que salgamos de este camino y nos encaminemos como Él quiere por sus sendas. Y a difícil que es. ¿Por qué? Porque al primer tropiezo que tenemos después que hemos sido liberados, empiezan las quejas y empieza el reclamo. Sin embargo, los sabios antiguos han visto esta actitud del pueblo de Israel no como simplemente una queja, sino como una prueba que el Eterno ha puesto a su pueblo y les va acostumbrando a hacer y actuar de una manera que su fe sea creciente y que empiecen a vivir conforme a la voluntad de Hashem. El Eterno y es que los lleva hacia el Yansuf. Como dijimos, el Yansuf es el mar de los juncos, que se ha traducido como el mar muerto. En un texto que encontramos del Midrash, que lo voy a citar, dice lo siguiente: a pesar de que el mar aún no se había partido, los hijos de Israel continuaron avanzando dentro de las aguas del mar, luchando contra las poderosas olas. El agua ya alcanzaba sus cuellos. Aquí nos quiere decir que cuando el pueblo de Israel llega a ese sitio y se ve acosado por los egipcios, muchos intentaron por sus propias fuerzas, por sus propios medios, tratar de cruzar el mar, pero no conforme el Eterno quería, sino en sus propias fuerzas. Pero vamos a encontrar aquí algo muy interesante. Dicen los sabios antiguos que cuando el faraón y los sabios, los que habían quedado después de la matanza, vieron que el pueblo de Israel había acampado junto al Yansuf, junto al mar de los juncos, pensaron entre ellos que sus dioses habían entregado al pueblo de Israel para matarlos o para volverlos a esclavizar. ¿Por qué pensaban eso? Porque los brujos o hechiceros de Egipto le dijeron al faraón que Dios, el Eterno, había sido fuerte e invencible en tierra, o sea, en la tierra de Egipto. Y por eso él envió todas estas plagas y en la tierra él ganó, pero cuando llegaron al mar no habían podido cruzar y eso demostraba que el Dios que regía ese Yansuf era más fuerte que el Eterno y que por eso no habían podido pasar, y que ahí se demostraba que el Dios que regía a ese mar había entregado al pueblo de Israel en manos de Egipto. Esto hace que el faraón endurezca su corazón y vaya por ellos. Ahora, nosotros ya estudiamos las 10 plagas o los 10 azotes que ocurrieron en la tierra de Egipto. Pero, cuando está a punto de ocurrir este milagro de cruzar el Yansuf, vamos a encontrar que el Midrash nos dice, el Midrash, para los que nos están escuchando por primera vez, es una colección de historias que tratan de explicarnos lo que sucedió en ciertos episodios, y que, aunque no haya sido literal, nos da una idea de lo que sucedió allí. Nos dice que en este sitio, en el mar de los juncos, hubo 10 milagros
para el pueblo de Israel y hubo 10 plagas adicionales que se causaron allí para los egipcios. ¿Qué nos dice esto? Cuando los hijos de Israel cruzaron el Yan Suf, Hashem realizó 10 diferentes milagros para ellos. Primero, el agua se partió. Segunda, ella formó una protección como techo sobre sus cabezas. Tercero, ella fue partida en 12 pasajes individuales, uno por cada tribu. Cuarto, el suelo estaba perfectamente seco bajo los hijos de Israel. Quinto, era como arcilla bajo los pies de los egipcios. Eso fue una retribución, midá, keneged midá, medida por medida, para castigar a los egipcios por haber esclavizado a los hijos de Israel y hacerlos trabajar a ellos con arcilla. Sexto, el agua se volvió tan dura como roca. ¿Sí? ¿Por qué? Dice la escritura, dice la Torá, que se hicieron como paredes. Es decir, que el agua se congeló. Y estas mismas paredes fueron las que se encargaron de ir contra los egipcios. Séptimo, el agua solidificada formó paredes de mosaicos decorativos. Octavo, estas paredes eran transparentes, permitiendo a cada tribu ver a las otras cruzando para darle a ellos una sensación de seguridad. ¿Sí? Es decir, lo que nos dice el Midrash, y basados en el Salmo 136 que recitamos cada Shabbat, que dice que el Eterno dividió en partes al Yan Suf, porque grande es su misericordia. Basado en esto, se dice que no fue solamente que se abrió en dos para que pasara todo el pueblo, sino que se abrió en 12 partes para que todo el pueblo de Israel pasara en seco. Cada tribu por un espacio que el Eterno les creó. 9. Si un israelita, mientras cruzaba el Yan Suf, se volvía sediento, él tenía solo que extender su mano y la pared se derretía, produciendo dulce agua potable. Y 10, tan pronto como él había saciado su sed, la pared se volvía una vez más una sólida masa. Eso es lo que nos dice que fueron los 10 milagros que le sucedieron al pueblo de Israel mientras iba atravesando el Yan Suf, el mar de los juncos. El perseguidor ejército egipcio también entró al cauce del mar. ¿Sí? Cuando todos los egipcios hubieran entrado a este cauce, Hashem ordenó a Moshe extender su mano para que el agua fluyera una vez más para ahogar a los egipcios. Pero el zar de Egipto, es decir, el faraón, se arrojó él mismo ante Hashem e imploró: Señor del universo, tú creaste el mundo con el atributo de misericordia. Perdona a los egipcios, dice el Midrash. Ordenó Hashem que los Sarim, los gobernantes de todas las naciones, formaran un tribunal en el cielo para decidir si los egipcios merecían o no ser destruidos. Hashem narró a los ángeles lo siguiente: cuando mis hijos descendieron a Egipto, ellos no tenían el propósito de asentarse allí, sino solo residir en aquel país por un corto tiempo. Entonces el faraón surgió y los esclavizó. Al principio, él los forzó a convertirse en sus pastores y luego en sus trabajadores de la construcción. Luego decretó que sus recién nacidos fueran arrojados al Nilo y finalmente que las parteras asesinaran a los niños israelitas. Señor del universo, el zar de Egipto consintió. La verdad descansa con vos, y así lo hace la justicia. Mas ¿no podrás vos salvar a los hijos de Israel sin destruir a los egipcios? El ángel Mijael hizo señas a Gabriel. Él voló a Egipto y retornó con un ladrillo. Un niño israelita muerto estaba cementado dentro de él. El atributo de justicia entonces se volvió a Hashem concediendo: ejecutad el juicio sobre los egipcios porque ellos son culpables. Eso dice el Midrash. Entonces aquí el atributo de justicia tomó relevancia
sobre el atributo de misericordia. Los egipcios fueron borrados de la existencia por causa de 7 crímenes. O sea, no solamente fue porque tuvieron en esclavitud al pueblo de Israel, sino que 7 crímenes se encontraron en el pueblo de Egipto. ¿Cuáles fueron? La idolatría, la inmoralidad, el asesinato, la opresión, la explotación de sus víctimas, profanación del nombre de Hashem, orgullo y calumnia. Por esos 7 pecados, el Eterno envió el juicio contra Egipto. El mar que había sido partido para permitir a los Bene Israel pasar sobre la tierra seca, ahora se derramó en retorno a su cauce. Los egipcios fueron afligidos con 10 plagas junto al mar, al igual que ellos habían sido afligidos con 10 plagas en Egipto. ¿Cuáles fueron los 10 azotes que el Eterno envió contra el pueblo de Egipto en el Yam Suf? 1. Aun cuando la mañana amaneció, ellos viajaron en la oscuridad, puesto que la nube, detrás de los Bene Israel, sumergió el campo egipcio en la oscuridad. Recordemos que cuando salió el pueblo de Israel, el Eterno envió a su emisario. Este emisario era un ángel, y se convertía en una nube de gloria en el día para guiar al pueblo. Además, ¿por qué? Eso tiene algo muy interesante, y es que allí se habla, algunos sabios hablan de la nube como el atributo de misericordia y el fuego como atributo de justicia. Y algo que sucedía allí era que, imagínense ustedes estar caminando por el desierto. El desierto tiene unas temperaturas muy altas. No nos imaginemos solamente el Sahara, porque pues no era el Sahara por donde andaba el pueblo de Israel. Era un sitio donde había poca vegetación, donde no se daban los cultivos. Esa era la clase de desierto por el cual anduvo nuestro amado pueblo. Pero las temperaturas pueden superar, si nos ponemos a pensar, los 40, 45 grados fácilmente en el día. Entonces el Eterno envió a su ángel como una nube de gloria. ¿Qué era lo que hacía esta nube? Que formaba o los cubría y formaba un clima propicio para que el pueblo de Israel no fuera a perecer por tema del calor, por el tema del clima, ¿sí? Esta nube fue la que se posó detrás del pueblo de Israel y nunca permitió que el pueblo de Egipto estuviera al alcance del pueblo de Israel. Pero la columna de fuego era para calentar al pueblo de Israel en las noches, porque en el desierto sucede lo contrario en la noche que en el día, que las temperaturas en el día son 40, 45, 50 grados centígrados, y en la noche pueden descender bajo cero. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, el Eterno, ¿qué hace? Que envía que ese emisario sea una columna de fuego que le dé calor, que aliente al pueblo de Israel. Entonces, el Eterno utiliza este emisario en contra del pueblo de Egipto. Y lo primero que hace es que pone a la nube detrás de los Bene de Israel y sumergió al pueblo de Israel, de Egipto, en oscuridad. La segunda plaga que sucedió allí para los egipcios dice que la nube también causó que el suelo bajo los pies de los egipcios, se volvieran tan blando como arcilla, que se volviera como barro. Tercero, la columna de fuego que iluminaba el camino de los Bene Israel radiaba intenso calor a los egipcios, causando que las cerraduras de sus caballos cayeran. Cuarto, el calor también quemó las ruedas de sus carrozas, pero no obstante, las carrozas continuaron moviéndose, arrastradas al medio del mar por la fuerza divina. Las plagas arriba mencionadas, estas primeras 4,
son sintetizadas en la Torá con las palabras y él los condujo a ellos, a los egipcios, de una manera inflexible. Shemot, Éxodo 14:25, para indicar que el faraón fue castigado con estas plagas, poniendo otra vez la fórmula, midá keneged midá, medida por medida, por haber endurecido su corazón y por haber ordenado que la labor esclavizada de los Bene Israel fuera intensificada. Quinta plaga que le ocurrió a los egipcios allí en el mar de los Juncos. Desde que las herraduras de sus cabalgaduras habían caído, los egipcios se tumbaron de sus carrozas y cayeron dentro del fango. Una vez caídos, ellos no pudieron levantarse otra vez. O sea, por más que intentaban, imagínense ustedes estar caminando sobre barro. O sea, es algo prácticamente imposible. Sexto, cuando el agua llegó derramándose sobre los egipcios, ningún egipcio pudo huir. Donde quiera que él estuviera, una ola llegaba rodando hacia él. Séptimo, Hashem sacudió a los egipcios como alguien que voltea un pote de arriba para abajo y ellos cayeron dentro del mar. Incluso, una vez que se hubieron hundido entre los océanos, las aguas más bajas los arrojaron de vuelta a las aguas más altas y las aguas más altas los dentro de las profundidades. Octava, algunos de los egipcios fueron cubiertos por la tierra del fondo del mar. Noveno, algunos se hundieron dentro del agua tan rápido como plomo. Esa fue la rápida. Y la misericordiosa muerte de los mejores egipcios, si se puede hablar de eso. Los malvados fueron agitados alrededor del mar, muriendo una lenta y penosa muerte. Y décima, finalmente el mar arrojó los cadáveres de los egipcios sobre la playa para que los hijos de Israel los vieran. ¿Qué le ocurrió al faraón? Bueno, de acuerdo con una opinión, mientras su ejército entero se ahogaba, él permaneció con vida para atestiguar el júbilo de los hijos de Israel. Finalmente, al mismo final, también murió ahogado. ¿Sí? Es decir, que alguna opinión dice que él vio cuando todo su ejército pereció, vio el júbilo de Israel y finalmente él también murió ahogado. De acuerdo con otro criterio, él sobrevivió para no retornar nunca a Egipto. En lugar de ello, vivió en exilio, proclamando la grandeza del Eterno. Y nace una pregunta: ¿por qué los egipcios fueron depositados en la playa? Y se exponen 4 razones. Primera, los hijos de Israel no estaban convencidos de que los egipcios habían perecido realmente. Ellos pensaban, ellos emergieron del Yansuf del otro lado, es decir, alcanzaron a salir y se fueron. Hashem consideró el escepticismo de los hijos de Israel una rebelión contra él, mas no obstante sacó los cuerpos de los egipcios para que los hijos de Israel los vieran. Segundo, los moribundos egipcios vieron que los hijos de Israel no habían perecido en el mar de los Juncos. Tercero, los egipcios flotaron a tierra para que los Bene Israel pudieran tomar sus despojos. Y cuarta opinión o cuarta razón, según dicen los sabios, los hijos de Israel pudieran reprender a los moribundos egipcios por haber sido injusto con ellos. Después de experimentar el gran milagro de Keriat Yansuf, el partimiento del mar de los Juncos, y al ver a sus torturadores muertos frente a sus ojos, los hijos de Israel fueron inspirados con temor de Hashem y emuná, o sea, una fe inquebrantable en ambos, en el Eterno y en Moshe. El mérito o el premio que el Eterno les da al pueblo de Israel es que después de este gran milagro se pueda hacer un canto y se pueda regocijar el pueblo de Israel delante de él por los milagros que había hecho. Esta es una historia muy hermosa que nos narra la Torá el día de hoy. Pero ¿qué podemos sacar de provecho? Muchas veces nosotros
nos encontramos en encrucijadas y vemos que no hay una salida próxima. No vemos sino un muro que no nos deja avanzar. Y eso sucede cuando nosotros queremos hacer el bien. El rabino Shaul de Tarso, en uno de los textos de sus cartas, dice que el mal que él no quiere hacer, eso es lo que él hace. Miserable de mí, dice. ¿Sí? Y eso nos pasa a todos. Cuando nosotros nos disponemos o queremos servir al Eterno, cuando queremos finalmente cumplir los misbod, cumplir los mandamientos, poder encaminarnos en lo que el Eterno quiere, vienen las pruebas, vienen las barreras, viene el mar infranqueable, ¿cierto? Ese paso que no podemos seguir, y atrás persiguiéndonos el mundo, atrás persiguiéndonos todo lo que habíamos dejado. La semana pasada hablamos que Egipto, de una manera espiritual, es el mundo que nos rodea. Es la idolatría, son los vicios, son todo aquello que nos aleja del Eterno. Y así muchas veces nos sentimos, viendo hacia adelante solamente una barrera. ¿Cómo lo vimos cuando el pueblo ve que solo delante de ellos aparece el mar? Y atrás, Egipto persiguiéndolos. Hay un midrash antiguo también que dice que el mar no se abrió sino solo cuando un israelita llamado Naxón se tiró al agua con esa fe de que el mar se iba a abrir, y cuando llegó con el agua al cuello, el mar se abrió. No sabemos si eso es cierto, la Torah no lo revela, pero sí nos da una lección de vida, y es que nosotros debemos tener una fe, y que esa fe debe ser una fe inquebrantable. Es decir, si nosotros vemos que por delante solamente tenemos algo que nos pueda ahogar, algo que nos va a hacer volver hacia atrás, lo que debemos hacer es dar un paso de fe, seguir adelante, porque no fue que él al lanzarse se abrió el mar por sus méritos. No fue que el mar, que el Yam Suf, se haya abierto porque Moshe levantó la vara y extendió la mano. Esto son solamente instrumentos que el Eterno utiliza. Finalmente, Hashem es el que abre el mar, lo abre en 12 partes y hace que el pueblo pueda cruzar a salvo. Y no creamos que el cruzar a salvo, ese primer obstáculo, dice que se acabó el problema. Porque si de algo podemos aprender de esta parashá, es que salir de Egipto no fue el triunfo total. Y que ahí se acabaron los problemas. Como mucha gente cree que si conocen al Eterno, todos sus problemas se acabaron. Y entonces ya no va a volver la tentación, ni va a volver el trago, ni va a volver las mujeres, ni va a volver el maltrato, ni va a volver la idolatría. No, al contrario. No fue sino que salieran de Egipto y empezaron las pruebas para Israel. Empezó Israel a vivir en libertad. Y el vivir en libertad nos da una oportunidad maravillosa, y es que podemos decidir. Mientras estuvo en Egipto, toda su voluntad estaba manipulada por el rey de ese mundo, por Egipto. Y no podían hacer nada sino lo que el Egipto les dijera que hiciesen. En la libertad, el Eterno nos permite que nosotros decidamos. Y Hashem nos prueba. El Eterno no nos tienta. Dice Jacob que el que diga que es tentado por parte del Eterno es un mentiroso, porque el Eterno no tienta a nadie. Pero también dice que Hashem nos prueba. Y la prueba que Él nos pone es una prueba que todos podemos superar. Así es que piensa si en este momento estás pasando por alguna prueba difícil, que de pronto te ha puesto a tambalear. Es una bonita oportunidad para entender
que el Eterno, que es bueno, te está probando y que solamente es que puedas superar la prueba y al superarla puedas subir un peldaño más, un escalón más hacia la redención. Más, al superar esa prueba, se está haciendo testimonio para las personas que nos rodean, para que estas personas vean la obra del Eterno en cada uno de nosotros. Es importante saber que el Eterno, en su infinita misericordia, nos ha dado la libertad para seguir adelante. Dijo Jacob en el Brit Hadashah: muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras. ¿Por qué es importante este texto y lo traigo acá? Hay un momento en el cual el pueblo de Israel se encuentra en la encrucijada. ¿Me va a matar el pueblo egipcio o me voy a ahogar en el mar? Y el Eterno le da una palabra a Moshe para que se la diga al pueblo. No solo para Moshe, sino para el pueblo. Le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. Son los momentos en los cuales nosotros nos podemos quedar solamente orando y clamando al Eterno. Eso es lo más importante que debemos hacer. Pero no nos podemos quedar ahí, simplemente en clamar, clamar, clamar y no actuar. Conocemos gente que, por decir algo, o a manera de ejemplo, están sin trabajo. Y entonces dicen: no, es que yo estoy orando al Eterno por un trabajo. Y todos los días se levanta muy temprano y ora, se echa Harit, Arbit, Minja y Arbit, todos los 3 rezos, y ora y clama al Eterno por un trabajo, pero nunca lleva una hoja de vida a ningún sitio para poder tener ese trabajo que tanto anhela. O abre su alacena y la alacena está vacía. Y entonces empieza a clamar al Eterno para que le llene esa alacena, pero no hace nada por ir a trabajar y que esa alacena sea llena. Entonces, muchas veces enfocamos mal nuestra oración al Eterno. Y como dijimos, algunos estaban especializados en quejarse y otros estaban clamando al Eterno. El Eterno dice: ya, basta de clamar, dígale al pueblo de Israel que marchen, que den un paso de fe. Y eso es lo que el Eterno nos invita. Hay algo que nos está atormentando, hay algo que no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual, hay algo que finalmente no nos deja avanzar, sino que siempre estemos ahí como unas estatuas inertes, sin poder avanzar. Pues el Eterno hoy lo que nos dice es que tomemos la decisión de avanzar, de caminar, de ir hacia adelante. Que no importa las pruebas que vengan, Él quiere que nosotros las podamos superar. Es como los hijos, los que tenemos hijos. No podemos tener hijos a los cuales todo le hagamos, sino que ellos tienen que experimentar la vida, tienen que aprender a gatear, tienen que aprender luego a caminar, luego pueden correr. Al inicio la mamá les da la cucharadita de sopa, primero los amamanta, luego les empieza a dar la sopita, pero luego ellos tienen que evolucionar, tienen que tomar sus propias decisiones y tienen que ellos mismos comer sus alimentos. No podemos tener hijos de 30 o 40 años a los cuales se les hace todo, porque estaríamos no amando al hijo, sino dañándolo, educándolos para nada en la vida. Esa es la forma como el Eterno también ha querido educarnos a nosotros. El Eterno quiere
Él es todopoderoso y eso lo sabemos. Lo estudiamos en una paracha pasada. El Eterno que creó los cielos y la tierra, el universo, el creador de las almas, podía haber dejado todo listo y hecho, la redención completa, pero no lo hizo así. El Eterno, al crear al hombre y al ponerlo en este mundo y al ponerlo de administrador, también le dio la potestad de ser el socio de él, de ser el socio del Eterno para el tema de la redención, para el tema de poder administrar este mundo. No es que Hashem sea incapaz, el cielo no lo permita, ni es lo que quiero decir. Quiero decir que Hashem nos dio para poder seguir adelante, para poder tomar decisiones y que las decisiones que tomemos sean las adecuadas según lo que Él envió por medio de su palabra, para de esta manera llevar a este mundo a la perfección. Para terminar esta enseñanza, quiero referirme a lo que sucedió con Amalek. Amalek es un pueblo malvado que se levantó y atacó al pueblo de Israel. Como lo decíamos, lo atacó por la retaguardia. Hizo algo que es reprochable y traicionero. Y fue a atacar a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los que no podían avanzar al mismo ritmo que iban los de adelante. El Eterno ordenó que esta situación, que esto que sucedió, no quedara sin ser juzgado. Y dio fuerzas a Israel para derrotar a Amalek. Y de aquí podemos sacar dos enseñanzas para nuestra vida. Cada vez que nosotros estemos avanzando en los caminos que el Eterno quiere que sigamos, siempre se va a levantar un Amalek. Siempre. Siempre se va a levantar la persona que va a poner tropiezo. Siempre se va a levantar la persona que va a tener envidia. Siempre se va a levantar esa persona que quiere poner zancadilla y que no va a querer que avancemos en los propósitos del Eterno. Eso es lo primero. Y hay que tener cuidado con ese Amalek, con ese Amalek espiritual. Mucho cuidado. Cuando emprendas un propósito, cuando emprendas una meta, cuando emprendas algo que el Eterno ha dado para tu vida, procura mantenerlo para ti, para el Eterno, para las personas que amas, porque es la forma en la cual vas a poder sacar adelante ese propósito. Muchas veces comentamos o contamos nuestras cosas a personas que realmente no están para ayudarnos, sino para actuar como Amalek. Ese es lo primero que tengo que decir. Ahora, lo segundo es que el Eterno armó una estrategia y Amalek fue vencido. Lo que nosotros podemos decir al respecto es que el Eterno es quien pelea nuestras batallas. El Eterno es el que pelea junto a nosotros. Dice Moshe, después de que cruzó el Yan Suf, dice, Hashem es varón de guerra. Varón de guerra el Eterno. ¿Cómo lo pone? Como si fuera un hombre. Y es porque el Eterno, sabemos que no es hombre, pero pelea a nuestro lado como si lo fuera. Y es lo que nosotros debemos buscar y siempre tener confianza y creer que así es. Creer que es la manera y la forma como debemos dirigirnos a Él. Confiados en que Él es todopoderoso y que el Eterno, que es nuestro estandarte, como termina en la parashá del día de hoy, Adonai Nisi, Adonai es nuestro estandarte, saber
que Él es el que pelea nuestras peleas, nos ayuda a vencer y nos ayuda a vencer a ese amalequita que quiere quitarnos la bendición y que quiere poner tropiezo hacia todo lo que el Eterno nos ha querido dar. Mis hermanos, quiero que el Eterno les bendiga a ustedes, que nos bendiga a nosotros, a todas las personas que se pudieron conectar. Tuvimos desafortunadamente problemas con la conexión de YouTube hacia el final de la enseñanza, pero los invitamos a que vean aquí por este enlace de Facebook. Y para nosotros, Javerín Javerot, es una gran bendición y una hermosa alegría haber podido compartir hoy con ustedes esta enseñanza. Que el Eterno les continúe bendiciendo y que este Shabbat Shira sea de mucha bendición, de canto y de alegría para ustedes. Shabbat Shalom, muchas bendiciones.